Dada la gran necesidad de muchas almas que necesitan acercarse a Dios, que nos ama más allá de lo que entendemos, he decidido crear este estudio sobre la Biblia, donde aprenderás sobre su historia, su objetivo, su interpretación y cómo empezar a estudiarla. No te pierdas esta gran oportunidad que de manera breve y sencilla entenderás la importancia de conocerla bien, empezando a entender su mensaje más fácilmente. La Biblia ha impactado la vida de millones de personas sin importar su edad, su oficio, su posición económica, su posición social, su sexo, su nivel intelectual, cambiando así el curso de la historia. Sin embargo, algo que hace que la Biblia sea un libro singular es que afirma ser inspirada por Dios. La Biblia afirma ser la palabra de Dios. Durante milenios ha sido leída y estudiada por toda clase de eruditos como Isaac Newton, considerado una de las mentes más brillantes que la ciencia haya conocido. Isaac Newton dejó la investigación científica que nos explica cómo funciona el universo por estudiar la Biblia, que nos lleva a conocer al Creador de todo cuanto existe, pues el sentido de la vida está en conocer al Creador más que en explicar el universo. Muchas personas han leído muchos libros, pero lamentablemente poco sabemos la incalculable riqueza que podemos encontrar en el mensaje de la Biblia. Dentro de sus páginas se revelan misterios de la vida, como el origen de la humanidad, su pasado, su presente y su futuro. El reino espiritual está descrito en sus libros, lo que permite al hombre en su estado natural conocer lo sobrenatural, pues ha sido puesto al alcance de nuestras manos. Escrita durante 15 siglos por más de 40 autores durante 60 generaciones, en distintas épocas de la más variada clase social, como reyes, sacerdotes, pescadores, filósofos, desde campesinos hasta intelectuales, todos en distintos estados de ánimo, en distintos continentes, en 3 idiomas, y sin embargo, conforma una unidad en su interior. Desde el Génesis hasta el último libro que es el Apocalipsis, un tema se desarrolla que es la redención del hombre. La Biblia es un libro sin paralelo, un libro único, diferente de todos los demás, singular e incomparablemente superior a cualquier otro libro. Monteiro Williams, ex profesor de sánscrito en Boden, pasó 42 años estudiando libros religiosos del Oriente y al compararlos con la Biblia dijo: apílelos, si quiere, al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su Santa Biblia al lado derecho, ella sola, completamente sola allí y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ellas y los así llamados libros del Oriente, abismo que separa a éstas de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre, un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia religiosa. La Biblia no es un viejo libro pasado de moda, escrito por gente ignorante con poca cultura. Si bien no es su objetivo en sí ser un libro de historia, aunque la Biblia afirma ser verídico todo lo que relata, es más bien revelarnos verdades espirituales que el hombre por sí mismo no conocería nunca, como saber quién es Dios, conocer su nombre, su voluntad, saber por qué fue creado el universo incluyendo el hombre. Son cosas que no pueden saberse sino por medio de Dios quien las revela. No sabríamos más detalles de la existencia del infierno, ni del cielo, del juicio final, ni del mundo sobrenatural, si no fuera revelado por Dios, pues el centro de la Biblia y de la creación es Dios. La Biblia no revela cuándo creó Dios el universo, ni cómo lo hizo. Solo afirma que fue Dios quien creó todo. Pues la Biblia no pretende explicar desde un punto de vista científico la creación. La ciencia nos dice, por ejemplo, que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Son objetivos distintos y nunca antagónicos. No se contradicen si les damos el lugar que le corresponde a la fe y a la razón, a lo moral y a lo racional. No es que la Biblia no sea racional, pero si alguien necesita nuestra ayuda, la Biblia dice que no le neguemos nuestra ayuda. La Biblia también afirma que honremos a nuestros padres.
¿Qué tiene que ver eso con la física o la biología, o la ciencia en general? La Biblia no es en sí su fin el ser leída solamente. No es otro libro solo para entretenerse leyendo. La Biblia contiene verdades espirituales que nos acercan a Dios. Para eso se escribió la Biblia, para que conociéramos el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante conocerla? Punto número 1. ¿Quién es Dios y su existencia? En Deuteronomio 6:4 leemos: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 3, dice: Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Punto 2. La vida sí tiene propósito. No estamos solos en esta vida, y cuando comenzamos a leer la Biblia, encontramos un mensaje de esperanza. Pues en el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11, leemos: Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. La vida no es producto de la combinación de las fuerzas de la naturaleza ni de la casualidad. Con un propósito fue creado todo cuanto existe. La vida sí tiene sentido, pero la mayoría de las personas no le encuentran el verdadero sentido a la vida. En la Biblia encontramos respuestas al porqué de la vida. En Dios está el sentido de la vida, porque Él la creó. Punto número 3. La luz, la paz, la verdad y la vida lo encontramos en la Biblia. La verdad. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmos 119, 105. Uno de los estados más valiosos de nuestras vidas y que es innegociable es la paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Juan 14:27. Muchos hombres que fracasaron y tuvieron grandes tragedias en su vida, valoraron la ley de Dios porque vieron que si la hubieran guardado, se hubieran evitado muchos males. En cambio hay paz y deleite para el alma en escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La luz en la Biblia es símbolo de saber a dónde se dirige nuestra vida, así como la luz del sol nos alumbra. En la vida vienen los grandes problemas, la adversidad a la que nos enfrentamos como seres humanos, la enfermedad, la escasez, la muerte y muchos males más que pueden llegar a nuestras vidas. Pero en Dios hay fortaleza, paz y sabiduría para mantenernos en pie ante tales desgracias. Para eso recurrimos a la Biblia. Mas la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Salmos 37:39. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmos 118:8. Punto número 4. El matrimonio. ¿Cuántos no desean un matrimonio exitoso? El matrimonio fue idea del Creador. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. En la Biblia aprendemos principios que nos ayudan a elegir a nuestra pareja ideal, además de consejos que nos llevan a que nuestro matrimonio sea exitoso. Punto número 5. La Biblia nos invita a no afanarnos y olvidarnos de Dios. Leemos en Marcos 8:36, porque
¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que le sirve y el que no le sirve. Malaquías 3, 16, 18. Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Juan 6, 26. Hay quienes buscan a Dios solo cuando tienen una necesidad. Hay quienes piensan que no necesitan de Dios. No se busca a Dios solo por necesidad, sino porque se busca agradecer y honrar al Creador. Porque Dios busca a quien es agradecido, quienes le sirven y quienes no. Punto número 6. Honrar a Dios como Él nos enseñó. En la Biblia encontramos cómo honrar a Dios, pues en el mundo hay muchas tradiciones y costumbres religiosas, pero cuando estudiamos la Biblia no son lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Este pueblo me honra con labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Marcos 7, 6b, 7 y 8a. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La Biblia nos guía a la vida a la cual Dios nos ha llamado, libres del engaño de la religión, porque Dios nos llama a tener comunión directa con Él, y no por medio de un sistema religioso corrupto que Dios no puso. Una de las grandes verdades es que podemos acercarnos a Dios con confianza. El estudiar las Escrituras nos enseña la manera correcta de hacerlo, y cuando lo hagamos, veremos cuánto desea Dios que nos acerquemos a Él. Dios quiere que seamos bendecidos. Su amor por nosotros está más allá de lo que podamos creer o entender. La verdad está en Él. Por eso debemos buscarle con confianza, diligencia y paciencia. Estamos a tiempo de conocer la voluntad de Dios. La buena noticia es que hay esperanza, porque Dios nos ama y desea darnos lo mejor. La palabra de Dios es alimento para el alma, es paz y satisfacción al alma sediente. Encontramos reposo en su palabra, además de encontrar sentido a la vida. Una de las cosas que hace que la Biblia sea un libro singular es que afirma ser inspirada por Dios. Hay muchos libros de religión en esta vida, pero ninguno se compara con la Biblia. La Biblia enseña que fue la voluntad de Dios que fuese escrita. A continuación, te mostraré pasajes que nos hablan acerca de esto. Cuando hablamos de inspiración surgen muchas dudas al respecto, como ¿dónde dice que es inspirada? ¿Cómo fue inspirada la Biblia? ¿Qué es la inspiración? Te explicaré de forma breve cómo es esto. En los siguientes pasajes de la Biblia, vemos que es Dios quien ordena que se escriba en libros lo que Él pide. En este caso es a Moisés a quien se lo pide. Leemos: Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Éxodo 17:14. En otro pasaje es Dios mismo quien escribe en piedra la ley. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Éxodo 24:12. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios.
Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora bien, no sabemos qué tanto fue escrito por Dios en las tablas de piedra. Se piensa que fueron los 10 mandamientos. En realidad, es muy poco lo que se podría decir que Dios escribió si consideramos toda la Biblia. En otros pasajes vemos que Dios dictó sus palabras y algún profeta o escriba las escribieron. Como ejemplo lo leemos en Jeremías 36:4. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado. Jeremías 36:4. En este caso, Dios le dictó al profeta Jeremías, y éste a su vez le dictó a Baruc, quien escribió lo que Dios le dictó. Otra manera de saber esto es en el último libro de la Biblia, donde Jesucristo le dijo al profeta Juan: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Juan vemos que Jesucristo le pide escribir la visión y el mensaje recibido que los ángeles le mostraron. La revelación de Dios nos llegó por medio de personas que Dios capacitó por medio de su Espíritu Santo. En este caso son llamados los profetas, los apóstoles, y por medio del Hijo de Dios, que es Jesús de Nazaret. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo leemos en 2 de Pedro 1:21. En otro pasaje leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:1-2. También en otro pasaje leemos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16. Este es uno de los pasajes más interesantes sobre la inspiración de Dios sobre la Biblia, ya que afirma que toda la escritura era inspirada por Dios. Bueno, solo existía el Antiguo Testamento, pero otras pruebas manifiestan que también el Nuevo Testamento es inspirado por Dios. Pero no fue siempre dictado el mensaje, ni llegó por medio de ángeles o visiones. Hay otra manera aún más misteriosa que el Espíritu Santo usó para la inspiración de los autores bíblicos, y es que fueron capacitados en el conocimiento de quién es Dios, entre otras cosas. Pero algo que veo es la experiencia de conocer a Dios, quien les habla. Veo que debieron pasar años de conocer a Dios y así poder enseñar sobre Él, ya que no podemos enseñar sobre alguien a quien no conocemos en persona. Yo conozco al Señor, y mi objetivo es que ustedes lo conozcan. Para eso se enseña la Biblia. Un dato curioso es que los modernos sistemas de análisis de texto manifiestan que la Biblia tiene una gran variedad de estilos literarios, además de hacer evidente que cada autor tiene su propia personalidad, su cultura, lo que revela que no fue dictada la Biblia, sino inspirada en su mayoría. Pues las palabras usadas, de lo que dice y cómo lo dice, revelan una mente suprema que está detrás de este libro singular. Bien es cierto que no porque le diga a la Biblia ser inspirada por Dios debemos aceptarla como tal. Quiero decir con esto que hay otras pruebas que demuestran que solo Dios pudo haber hecho que existiera la Biblia. Como ejemplo te lo explico. Imagina que la Biblia es como un rompecabezas, y a personas de distintas épocas y lugares les vas dando una pieza del rompecabezas. Al pasar de los siglos se completa el rompecabezas, y ves un tema en general en todas las piezas que conforman el rompecabezas. Digamos que el tema es la redención. ¿Qué puede uno concluir? Que solo una mente suprema que trasciende pudo haber hecho tal cosa. Otra prueba irrefutable es la experiencia personal de millones de personas. Yo soy uno de ellos, si no, no estaría perdiendo el tiempo en hacer estos estudios. Y es que todos aquellos que invocamos al Dios que viene revelado en la Biblia, que lo invocaron con fe y sinceridad, claro, el Dios eterno nos demostró ser verdad lo que aquí dice. A mí Dios me demostró que existe, que es real lo que la Biblia cuenta. La Biblia es la revelación especial de Dios. La palabra revelación, sin embargo, no solo viene en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que significa revelación.
¿Qué se entiende por inspiración? Lo que se puede decir como explicación es que es el soplo divino el que ayudó a su escrito, iluminando la mente de los escritores, además de producir en ellos la idea de escribir ese libro o pasaje, para poder decir las palabras que Dios quería que se escribieran, respetando la personalidad de cada escritor, su estilo literario, su cultura y el idioma que eligiera el autor. Según August H. Strong, la inspiración se define como aquella influencia del Espíritu de Dios sobre las mentes de los autores de la Escritura, que hizo que sus escritos fueran el registro de una revelación divina progresiva y suficiente, cuando son tomados como conjunto e interpretados por el mismo Espíritu que los inspiró, para llevar a Cristo y a la salvación a todo aquel que honestamente lo desee. Podemos estar seguros de que disponemos de un libro divino. Lo que Dios quiere es que la humanidad tenga comunión con Él. Y para que podamos tener comunión con Dios, es necesario conocerlo. Esa es la razón de por qué existe la Biblia. Porque de manera sencilla podemos saber que Dios existe, quién es y qué quiere. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad por medio de los profetas, los apóstoles y por medio de su Hijo Jesucristo. Sería importante que tuvieras una Biblia a la mano para que puedas entender mejor el estudio bíblico. La Biblia, aunque es considerado como un libro, es en sí un conjunto de libros escritos en un periodo aproximado de 1600 años, desde el 1500 a.C. hasta el 100 después de Cristo, y por lo tanto son muchos autores los que participaron, algunos de ellos desconocidos. Si abres el índice de la Biblia, puedes ver que está dividido en dos. En dos testamentos se divide la Biblia. Se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En términos bíblicos es llamado el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Al Antiguo Testamento se le conoce como el Antiguo Pacto y al Nuevo Testamento como el Nuevo Pacto. El Antiguo Testamento contiene 39 libros, escritos en idioma hebreo, y algunos pasajes en arameo, del 1500 a.C. al 400 a.C., en Asia y en África, en los continentes. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, escritos en griego en su totalidad, a partir de la segunda mitad del siglo I, del 50 después de Cristo al 100 después de Cristo aproximadamente, en Asia y Europa. Hubo un lapso de tiempo de más de 400 años entre los dos testamentos. A este periodo se le conoce como el periodo del silencio, porque no hubo inspiración en este tiempo. Durante este periodo de tiempo se escribieron los apócrifos. Recordemos que la Biblia es un conjunto de libros. En este caso vamos a ver la subdivisión del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se conocen como el Pentateuco, la Ley o la Torá. La siguiente clasificación son los libros históricos, que es Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Entre los poéticos está Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés y los Cantares. Los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Los profetas mayores son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Es importante ver que esta es la clasificación que hacen los cristianos. Los judíos hacen una clasificación distinta de los libros, los organizan de forma distinta, pero básicamente son los 39 libros del Antiguo Testamento. Como nota, es importante saber que los libros de la Biblia no están en orden cronológico en cuanto al tiempo en que fueron apareciendo, sino que están en un orden que permite tener una mejor comprensión del texto. Y es importante saber que el primer libro de la Biblia, o el más antiguo de todos los libros de la Biblia, es el libro de Job. En este caso debería de ser el libro de Job el que debería estar
en primer lugar, pero no lo es, porque están organizados de manera que pueda ser más fácilmente su comprensión. Hablando de los autores de la Biblia, los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés, fueron escritos principalmente por Moisés, quien fue caudillo, legislador y profeta. Los demás autores podrían ser Josué, pues sobre todo el Génesis nos llegó también por tradición oral y escrita, y Moisés recopiló toda esa información y los escribió. Sin embargo, años más tarde otro autor desconocido editó principalmente el libro de Deuteronomio, tal y como nos llegó hasta nuestros días. Otro autor importante fue el sacerdote Samuel, a quien se le atribuyen los libros que llevan su nombre, aunque es importante aclarar que el nombre del libro no es necesariamente el nombre del autor, y que se utilizaron fuentes escritas y orales en casi todos los libros de la Biblia. El rey David escribió una parte de los Salmos, Salomón su hijo también participó en los Salmos, y en el libro de Eclesiastés y Proverbios. Entre otros autores está Esdras, y muchos libros usaron fuentes que son mencionadas en la Biblia, pero en la actualidad no disponemos de ellos. Muchos de los libros no se sabe quién los escribió ni exactamente la fecha, pero confiamos en que los libros que tenemos son los que Dios nos dejó como inspiración y para nuestro provecho. En la siguiente subdivisión del Nuevo Testamento encontramos los Evangelios. Son 4 Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En la siguiente clasificación están los libros históricos, en este caso el libro de Hechos. Es el único libro histórico en el Nuevo Testamento. Después están las cartas paulinas o escritas por el apóstol Pablo, que son Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Y las demás cartas o epístolas: Hebreos, Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y la carta de Judas. De los libros proféticos o de profecía está el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Hablando de los autores de los libros del Nuevo Testamento, encontramos que el Evangelio de Mateo fue escrito por el apóstol Mateo. El Evangelio de Marcos es escrito por un discípulo de Pablo y Pedro. El Evangelio de Lucas es escrito por el médico que lleva su nombre. Y Juan el apóstol, el Evangelio de Juan. De los libros históricos, el libro de Hechos también es escrito por el médico Lucas, un intelectual. Las cartas paulinas, pues todas son escritas por el apóstol Pablo. Las demás cartas, a excepción de la de Hebreos, se tienen dudas si fue escrita por el apóstol Pablo. La tradición antigua se le atribuye al apóstol Pablo, pero no se sabe con toda certeza quién fue quien escribió esa carta. Las demás cartas se le atribuyen al nombre de su autor, al apóstol Pedro, al apóstol Juan, a Judas, y el último libro pues también se le atribuye a Juan, el mismo escritor del Evangelio de Juan, pero hay quienes dicen que no es el mismo Juan, aunque la tradición afirma que sí es el mismo apóstol que escribió el Evangelio de Juan. Para facilitar su búsqueda de los pasajes y su lectura, se comenzó a dividir en capítulos en el año 350 después de Cristo. Pero no fue sino hasta el siglo XIII que Stephen Langton dividió la Biblia en capítulos. Por el año 900 de nuestra era aparecieron las divisiones en versículos de la Biblia. La Biblia no estaba dividida como en la actualidad, en capítulos y versículos, sino a partir del siglo XIII el cardenal Hugo la dividió en la versión a la Vulgata latina. En 1495 el Antiguo Testamento fue fraccionado por Mardoqueo Natán y el Nuevo Testamento en 1551 por Robert Stephens, quien colocó la numeración de los versículos al margen del texto. En la parte de abajo dejé un ejemplo de cómo buscar los libros de la Biblia, en este caso la primera carta de los Corintios, que viene en blanco, es el libro o la carta. En color rojo viene el capítulo y en color azul viene el versículo, en este caso es 1 de Corintios 7:28.
Los manuscritos eran las copias a mano que se hacían de los escritos. El papiro era el material en el que se escribieron los libros de la Biblia, algunos en pieles de cabra, conocidos como pergaminos, sobre todo los más antiguos en cuero, llamados vitela. También se usaban tablillas de arcilla. En esta parte de la historia de la Biblia hablaremos de las versiones, de las más destacadas, en este caso la Septuaginta. Después del cautiverio babilónico, el pueblo de Israel que se encontraba en Alejandría, Egipto, cuenta la historia que el rey Ptolomeo II Filadelfo, que vivió del año 284 a.C. al 246 a.C., deseaba reunir todo el conocimiento que se tuviera en esos momentos, por lo que se interesó en la cultura judía, en sus escritos, y le pidió al sumo sacerdote que le enviara eruditos para traducir la ley judía al griego, convirtiéndose en ser la primera traducción del Antiguo Testamento a otro idioma. A esta versión se le llamó la versión de los 70, porque se dice que fueron 72 eruditos los que trabajaban en traducir el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, mejor conocida esta versión como la Septuaginta, aunque tardó 4 siglos en terminarse esta traducción de todo el Antiguo Testamento. La siguiente versión que vemos es la Vulgata latina. Cuando la cultura helenista comenzó a perder influencia con la llegada del Imperio Romano, en ciertas comunidades donde no se hablaba griego, se hizo necesario que existieran versiones en el idioma latín. Aunque eran aceptables sus traducciones, no eran lo mejor, y había muchas traducciones y no había una aceptada oficialmente. La necesidad por las lenguas romances hizo necesaria su traducción al latín, pero había malas traducciones, lo que complicó más su interpretación. Así que el Papa le encargó a Jerónimo de Estridón, reconocido intelectual de la época, que hiciera una traducción de la Biblia, considerando los manuscritos más antiguos en griego para su fiel traducción, y así se crearía la Vulgata latina, y fue el texto oficial de la Iglesia católica, el que se usó por más de 1000 años, aunque dada la brevedad del tiempo, no permitió que se encontraran los mejores manuscritos, y por lo mismo, una buena versión de la Biblia. Otra de las versiones antiguas de la Biblia está la Peshita, que es una traducción del hebreo al arameo, conocida como la versión siríaca, y en la actualidad hay versiones de traducciones directas del arameo al español. El arameo se convirtió en la lengua popular de los judíos después del exilio, y en los días de Jesús probablemente era la lengua que usaban Jesús y sus discípulos, pues en los evangelios vemos a Cristo hablando en arameo, al igual que el apóstol Pablo en sus cartas. Existieron muchas traducciones a otros lenguajes, pero solo nos enfocaremos en las versiones que son las más importantes, porque las traducciones modernas dependen de estas antiguas traducciones. En la actualidad hay versiones al español basadas en esta traducción. El pueblo judío tuvo listo todo el Antiguo Testamento siglos antes de la llegada de Cristo. Es importante mencionar que Dios le confió a los judíos el conocimiento de las Escrituras, y a través de los siglos resguardaron con celo los textos, y gracias a eso tenemos la Biblia a nuestro alcance. El texto masorético. Recordemos que los textos originales se escribieron en hebreo y arameo, y para el siglo IV a.C. ya se había terminado todo el Antiguo Testamento, pero solo se conservaban las copias, y fueron los judíos por medio de los escribas profesionales que hicieron las copias de los textos originales. Para el siglo I de nuestra era, un grupo de judíos liderados por el rabino Akiva resguardaron todo el texto, cuidando la pureza del texto. Hubo un concilio en el siglo I después de Cristo, conocido como Concilio de Jarnia, donde la clase judía determinó qué libros formaban parte del canon aceptado en hebreo, es decir, de los libros que son inspirados por el Espíritu de Dios, y así el Antiguo Testamento quedó establecido, por hombres que tenían el conocimiento verdadero del Dios eterno. Sin embargo, no fue en una reunión donde se determinó qué libros debían ser aceptados, sino fue un proceso que duró bastante tiempo, siglos. Los masoretas son un grupo de judíos de los siglos V al IX que se derivan de estas tradiciones, que se encargaron de tener la tradición de transmitir correctamente el texto original, por medio de métodos y técnicas de transmisión de texto muy eficientes, y de ahí se han conservado hasta la actualidad esas versiones del Antiguo Testamento, en códices del siglo VIII y IX, como el Códice de San Petersburgo y el de Alepo, en los cuales
se basa en nuestra actual traducción de Reina Valera al español. Versiones modernas. El Textus Receptus, que significa el texto recibido en 1522. Erasmo de Rotterdam buscó antiguos manuscritos en griego y con la imprenta imprimió una versión del Nuevo Testamento donde aparecen dos columnas, una de la versión en latín y otra en griego. Con esto la gente al leer la versión se dio cuenta de los errores que contenía la Vulgata, pues la comparaban con la traducción del griego. Martín Lutero se inspiró en esta obra de Erasmo y decidió traducir la Biblia al idioma alemán. Hubo muchas otras traducciones al inglés, además de que se usó la imprenta y así comenzó a llegar el conocimiento de la palabra de Dios. La Reina Valera. En 1569, Casiodoro de Reina hace la traducción al español, basándose en el griego de Erasmo y el texto Masoreta del Antiguo Testamento. Posteriormente Cipriano de Valera hizo una revisión y se le conoció como la Biblia del Cántaro, y después Reina Valera, la más difundida a nivel mundial y la que recomendaré usar. Pasando a otro tema, hablaremos de la confiabilidad histórica de la Biblia. En la actualidad, no disponemos de ni uno solo de los originales, todos son copias de copias, y después de tantos siglos o incluso milenios nos preguntamos, ¿se puede considerar que el texto bíblico que tenemos es fidedigno de acuerdo a los originales? ¿Es exactamente lo que escribieron sus autores? Existen más copias del Antiguo Testamento y del Nuevo que de cualquier otro libro de la Antigüedad. Además, las copias más recientes a los eventos son de una diferencia de décadas, y en otras obras de la Antigüedad hablamos de siglos. Aunque hay más de 150.000 manuscritos diferentes, los expertos han concluido que es despreciable las variaciones que hay entre unos y otros, por lo que a comparación de los manuscritos más antiguos de que disponemos, no hay diferencia que ponga en tela de juicio las doctrinas principales. Además, hay tantas citas en tantos libros de la Antigüedad que al compararlos con los manuscritos se puede apreciar la fidelidad del texto original. La diferencia de otras obras clásicas de la Antigüedad son de algunos casos de 400 años, 700 años, 900 años, 1400 años de diferencia entre la copia que se dispone al original. Por ejemplo, las obras de Homero como la Ilíada datan del año 700 a.C. y la copia más cercana es del año 285-250 a.C., con más de 400 años de diferencia. Otro ejemplo son las obras de Aristóteles, escritas en los años 384 al 322 a.C., y la copia más temprana es del 900 después de Cristo, o sea, 1400 años de diferencia. El manuscrito más antiguo que se tenía del Nuevo Testamento fue una porción del Evangelio de Juan, escrito a finales del siglo I después de Cristo, solo décadas después de escrito el original. Sin embargo, un reciente descubrimiento de un manuscrito del Evangelio de Marcos fue hallado y fechado entre el 80 y 90 después de Cristo, y ese evangelio fue escrito cerca del 50 después de Cristo. Es el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Miles de copias se conservan a través de los siglos de distintas versiones de la Biblia. Lo que maravilla a los expertos es su fidelidad al ser transmitidos hasta nuestros días con más del 98% de fidelidad. Son tantas las citas del Nuevo Testamento que si se perdieran los manuscritos sería posible reconstruir todo el Nuevo Testamento. Uno de los más grandes descubrimientos en la historia de la Biblia fue los rollos del Mar Muerto en 1947, pues del Antiguo Testamento se usaba el texto masorético que data del año 900 después de Cristo. Sin embargo, en los rollos se encontraron copias más antiguas al texto masorético, casi 1000 años de antigüedad. Pero al comparar la traducción con las traducciones actuales, había un 98% de fidelidad al texto antiguo de los esenios. En conclusión, podemos tener la certeza de tener un libro bastante confiable. Uno de los más grandes expertos en crítica textual, Fenton J. A. Hort, dijo: menos de una milésima parte del Nuevo Testamento está alterado. Sir Frederick Kenyon dijo: el cristiano puede tomar la Biblia en su mano y decir sin vacilación ni temor que tiene en ella la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial, de generación en generación a través de los siglos. Dios prometió que sería preservada su palabra.
En algunos pasajes de la Biblia leemos que Dios dijo que su palabra nunca pasaría. Pasando a otro capítulo de la Biblia, es importante conocer el testimonio interno de la Biblia. Otra pregunta que podemos hacernos es si lo que se escribió en la Biblia es verdad. Los escritores de la Biblia en varios pasajes afirman ser testigos oculares de lo que relatan sus escritos, y en otros casos son personas que conocieron a los testigos oculares. En este caso lo que hice fue seleccionar algunos pasajes bíblicos para que veamos el testimonio de lo que cuentan los testigos oculares. En este caso leemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En otro pasaje leemos, en 2 de Pedro, capítulo 1, versos del 16 al 20, dice: Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta porción del pasaje del Evangelio de Lucas podemos leer en el capítulo 1, versos 1 al 3, leemos: Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los desde que el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En este caso vemos el testimonio del evangelista Lucas, que es un médico, quien nos dice claramente que él conoció a los testigos, al apóstol Pablo y al apóstol Pedro, y a los demás, que fueron los testigos oculares de la vida de Jesucristo. En este otro pasaje leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 24, dice: Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí el evangelista Juan, el apóstol, discípulo de Cristo, afirma ser el testigo ocular de lo que él escribió, de lo que él vio y de lo que él nos está enseñando, para que nosotros conozcamos a Cristo y tengamos la vida eterna. Pasando a otro punto importante sobre la historia de la Biblia, hablaremos del canon de la Biblia. Se conoce en la historia de la Biblia como la manera o medida usada para determinar qué libros son inspirados por Dios y qué libros no. Retomando el tema de la inspiración de la Biblia, es importante saber que hay muchos otros libros de carácter religioso que no fueron considerados como inspirados por Dios, pues hubo estudiosos que conocían las enseñanzas de la palabra de Dios y al estudiar su autenticidad y autoridad determinaron que no eran inspirados, los llamados apócrifos, pues contradecían lo que Dios enseñó en la ley y los profetas. No había una unidad en las iglesias en cuanto a la aceptación de los libros, pues unos aceptaban unos y excluían otros,
y con el paso del tiempo poco a poco se fueron quedando los libros que consideraron de utilidad en la vida de los cristianos. No hubo un concilio que determinara cuáles eran inspirados y cuáles no, no en un principio, sino hasta más tarde. Pero estamos seguros que los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo Testamento, dando un total de 66 libros, son los que Dios determinó como parte de la Biblia. Los judíos, al ver la inminente destrucción del templo, se vieron en la necesidad de resguardar los escritos y de determinar cuáles eran inspirados y cuáles no. Así se llevó a cabo el Concilio de Jamnia, donde expertos en el tema discutieron hasta determinar qué libros eran aceptados. El resultado fue que aceptaron los 39 libros del Antiguo Testamento que tenemos. Siempre hubo malas doctrinas en la historia de la Biblia, y en los primeros años de la Iglesia no fue la excepción, pues aparecieron doctrinas falsas que los cristianos refutaron con los escritos de las enseñanzas apostólicas, pues había y hay muchas herejías como el gnosticismo y falsos evangelios, así como libros que no contenían lo que Dios había enseñado. Era importante librar a los creyentes de ese engaño. Se sabe que hubo más libros y cartas de los apóstoles que actualmente se perdieron, pero el mensaje de la Biblia está completo en la parte esencial. Apócrifos. ¿Qué ha hecho la Iglesia cristiana para determinar qué libros son inspirados? Los libros inspirados afirman que Dios pidió que se escribieran. En algunos libros contienen palabras como "Así dice Jehová". Los libros apócrifos no dicen haberse escrito por la voluntad de Dios. Son inexactos en sus testimonios históricos y geográficos. Enseñan doctrinas falsas que están en desacuerdo con las doctrinas de la Biblia. Se desconoce sus autores, además de estar en idiomas diferentes al hebreo y al arameo. La tradición judía dijo que la inspiración del Espíritu Santo estuvo hasta Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y los libros en las versiones apócrifas se escribieron en el periodo del silencio que duró 4 siglos, hasta la llegada de Juan el Bautista, donde se retomó la inspiración al aparecer el profeta con el que se concluyen los profetas de Dios. Otro punto importante es la recomendación externa. En este caso, personas como Cristo y los apóstoles jamás mencionaron libros apócrifos. Los discípulos de los apóstoles no aceptaron muchos de esos libros, incluyendo los padres de la Iglesia, es decir, eminencias en el tema los rechazaron, aunque no todos, como Agustín de Hipona. Los concilios de la Iglesia en los primeros 4 siglos jamás aceptaron como inspirados a los apócrifos. Incluso en la época de la Reforma, personas como Martín Lutero no los aceptaron, incluyendo algunos estudiosos del clero católico. Fue hasta 1546 que la Iglesia Católica los aceptó en el Concilio de Trento, por cuestiones de interés económico más que nada. Los siguientes libros son considerados apócrifos, y algunos se encuentran en algunas versiones de la Biblia y no deberían estarlo, sobre todo en las versiones católicas. La pregunta es, ¿en la actualidad sigue Dios revelando cosas, visiones o su palabra al hombre? La respuesta es que la Biblia ha sido concluida y ya no hay más revelaciones que deban ser agregadas a la Escritura. Pero entonces, ¿Dios ya no nos habla hoy? Hay tradiciones o iglesias que afirman que Dios solo puede hablarnos por medio de la Biblia. En mi opinión, la Biblia es la fuente principal por medio de la cual el hombre conoce al verdadero Dios, y aunque Dios sigue hablando y manifestándose al hombre, siempre será conforme a lo que la Escritura nos enseña. Él no se va a contradecir, ya que Dios es santo y en Él hay verdad y justicia. Por eso es importante conocer muy bien las Sagradas Escrituras, para poder discernir de qué espíritu viene lo que creemos y no ser engañados. Pues aunque no hay más que un Dios, sí hay seres espirituales malignos que engañan a la humanidad cuando ésta les abre las puertas. Es bueno considerar algunos pasajes de la Biblia con respecto a este tema. En este caso vamos a ver del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, capítulo 22,
versos 18 y 19, y dice: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El siguiente pasaje que vamos a leer está en la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Dice: Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si a nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Lamentablemente, Mahoma en el siglo VI trajo un evangelio diferente, un falso profeta que vino a contradecir a todos los profetas de la Biblia con sus falsas enseñanzas, engañando a billones. Supuestamente fue el ángel Gabriel quien enseñó el Corán a Mahoma. También Joseph Smith escribió el libro del Mormón, donde un supuesto ángel de Dios trajo un conocimiento para el hombre. Sin embargo, como lo acabamos de leer en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas, que ya no hay un evangelio diferente y que ningún ángel ni siquiera puede venir a anunciarnos un evangelio diferente, ninguna persona. Es importante conocer todos esos pasajes porque nos van a librar de todos los engaños del maligno. ¿Qué diferencias hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Muchas personas piensan que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son distintos, al grado de pensar que el Dios que viene en el Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento. La verdad es que aunque hay diferencias entre ambos, en realidad conforman una unidad. Cuando estudiamos ambos testamentos vemos mucho del Nuevo Testamento en el Antiguo y podríamos hallar el Nuevo Testamento en el Antiguo. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento en esencia proclamaba o anunciaba. El Antiguo Testamento es el anuncio de la llegada del Hijo de Dios en nuestro mundo, del cumplimiento del favor de Dios, de su amor por cada humano. El Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo y el Antiguo se hace patente en el Nuevo. Agustín de Hipona. La autoridad de la Biblia. ¿Qué lugar tiene la Biblia en nuestras vidas? Es importante saber qué lugar toman las Sagradas Escrituras en nuestra vida, ya que ellas nos guiarán al camino de la vida. La verdad que nos libra del infierno está contenida en sus páginas. Por eso, es nuestra suprema autoridad en términos doctrinales, pues es la autoridad de Dios manifestada en sus páginas. Todos los seres humanos seremos juzgados por lo que está escrito en la Biblia. La ley de Dios es la que determinará si hemos hecho bien o mal, si seremos salvados o condenados. Así de importante es conocer la Biblia. No importa lo que digan las leyes, las constituciones, ni los concilios o tratados, no serán utilizados para ser juzgados. Así que debemos decidir bien nuestra autoridad en cuanto a doctrina de fe y moral. No quiero decir con esto que no tienen validez las leyes y constituciones de cada nación. Desde la antigüedad hubo tradiciones que eran una explicación de la Biblia. Sin embargo, se cometió el error de darle el mismo nivel de autoridad que las Escrituras, además de ser interpretaciones y enseñanzas incorrectas. Lo mismo, la Iglesia Católica comete el error de darle a su tradición el mismo nivel de autoridad que las Sagradas Escrituras. Y por si fuera poco, también el Papa tiene el mismo nivel de autoridad que la Biblia, el hombre de pecado siempre queriendo ser igual que Dios. Cuando los reformadores como Lutero empezaron a leer la Biblia, se dieron cuenta del nivel de autoridad que tienen las Escrituras sin paralelo, y por eso enfrentaron el poder papal, que se ponía al igual que la Biblia. Otro tema que es bastante controversial es si la Biblia es perfecta. Podemos pensar que, como es inspirada por Dios y como es considerada como la palabra de Dios, debe ser perfecta.
Uno de los temas más importantes de este estudio es cómo empezar a estudiar la Biblia. A muchas personas se les dificulta estudiar la Biblia, y es que en realidad la Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro único y es totalmente diferente a todos los demás libros. Por eso constantemente me encuentro con que hay personas que no entienden la Biblia, no saben cómo estudiarla. Para eso he creado este estudio bíblico, para que de manera sencilla, de una manera resumida, podamos entender más sobre la Biblia, sobre su historia. En este caso vamos a entrar a un tema muy importante, que es cómo empezar a estudiar la Biblia. La Biblia tiene un mensaje importante. La obra de Cristo es el mensaje central de la Biblia. Así que mi recomendación es empezar a leer desde el Nuevo Testamento, desde el Evangelio de Mateo y de ahí en adelante hasta el Apocalipsis. Después podemos empezar desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es claro que no vamos a captar todo lo que enseña la Escritura en una sola leída, pero debemos tener una disciplina en leer la palabra de Dios, pues debe ir uno meditándola poco a poco. Recordemos que no es un libro más, no es la Divina Comedia, ni los libros de Harry Potter o de otro género literario, como para leer sin detenerse un poco a meditar en cada pasaje. Debemos hacer lo posible por leer un libro de la Biblia por semana. Leer muchos libros puede no ser tan recomendable, pero si no leemos ni 5 capítulos diarios, quizá tenemos demasiado trabajo o muy poco tiempo para que escuchemos lo que Dios nos habla en su palabra. Para quienes tienen el tiempo y el interés de saber más sobre cómo estudiar la Biblia, hay reglas o métodos de interpretación que nos ayudan a entender mejor la Biblia. La hermenéutica se encarga de hacerlo con mejores resultados. Para eso he preparado de manera breve esos principios de interpretación. La regla fundamental. La Biblia es su propio intérprete, es decir, que consultando otros pasajes de la Biblia podemos interpretarla toda. Lo que podemos tener de duda en unos pasajes, en otros encontramos la respuesta y podremos determinar lo que nos enseña. Las doctrinas básicas de la Biblia están determinadas por la Biblia en su conjunto, no por un solo pasaje. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios se arrepintió en Génesis 6:6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Pero en el libro de Números 23:19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿Dios se arrepiente? ¿Sí o no? La verdad es que en la Biblia el significado de arrepentimiento es cambio de mente, es cambiar de opinión. No es que se haga algo malo y después uno se arrepienta como a nosotros nos sucede. Cosas como este ejemplo vemos en la Biblia, y es importante entender su significado, considerando el idioma original y el contexto, ya que el significado de una palabra varía según el contexto, pero al considerar los demás pasajes podemos entender bien la Biblia. Otro ejemplo importante que pudiera sorprendernos bastante es el pasaje en la versión Reina Valera, donde Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser discípulo. Sin embargo, la palabra aborrecer de acuerdo al contexto y al idioma original es amar menos que a Cristo, porque el segundo mandamiento más importante es amar a tu prójimo como a ti mismo, y se contradeciría la Biblia. Otro punto importante es la interpretación literal. Es ver las cosas tal y como las dice, sin buscar nada simbólico, sino de manera simple lo que dice y no ver cosas donde no las hay. La mayoría del texto debe ser interpretado en lo posible al sentido literal. Como ejemplo es cuando decimos que nos sentíamos bajo el agua, pero no estábamos bajo el agua, sino es una forma de decir que estábamos bajo presión, cuando nos estamos ahogando. Entonces, si hablamos en un sentido literal, es estar realmente bajo agua. Otro punto importante es el contexto. Todo el capítulo puede ayudarnos a entender mejor el versículo que estamos estudiando. Basta con leer un poco más atrás y un poco más adelante para entender lo que dice y no malinterpretar el pasaje. Otra manera de determinar la interpretación de un libro es saber el objetivo del libro. El saber qué tipo de libro y a quién va dirigido nos ayudará a entender mejor lo que el autor quiso decir.
Otro punto importante son los pasajes paralelos. Otra manera de entender ciertos pasajes dudosos es consultar otros pasajes que nos dan más detalles y nos ayudan a comprender mejor lo que se cuenta. Por ejemplo, en los evangelios vienen a veces las mismas historias, pero en uno nos dan más detalles que en otros. Y cuando los comparamos podemos entender mejor la enseñanza, la cuestión histórica y lo que nos quiso enseñar ese pasaje bíblico, como las parábolas. Otro punto importante es el contexto histórico. La vida en los tiempos bíblicos es muy diferente en algunos aspectos a nuestras leyes y costumbres, por lo que conocer sobre esa época nos ayuda a entender algunas partes de la Biblia, que de otra forma malinterpretaríamos. Otro punto también muy importante son los aspectos temporales o circunstanciales. Es importante saber que algunas cosas eran temporales y no pensar que debemos hoy en día cumplir esos rituales, como el hacer sacrificios de animales, por poner un ejemplo, o el circuncidarse. Una correcta interpretación de las escrituras nos dará la enseñanza correcta del texto. Otro punto: dentro de la escritura encontraremos las figuras literarias. Es una variedad de figuras literarias, lo que diferenciarlas nos dará una mejor comprensión del texto. Encontraremos símil, metáforas, hipérboles, ironía, apóstrofe, personificación o prosopopeya, paradojas, símbolos, numerología, parábolas, alegorías, proverbios, fábulas, adivinanzas y enigmas. Recomendaciones finales. Lo más importante para poder interpretar la Biblia no es de interpretación privada. Es decir, que no dice la Biblia lo que tú quieres que diga, o lo que tú crees que diga. Para eso es importante que estudies toda la Biblia para que pueda uno determinar qué dice realmente. Leer la Biblia es un mandamiento de Dios. Libérate de dogmas, prejuicios y demás barreras mentales. Si nunca has leído la Biblia, quítate de ideas equivocadas, sean religiosas, sean filosóficas, científicas, de lo que quieras. Simplemente tú tienes que leer la Biblia y abrir tu mente. La tolerancia y el respeto es fundamental en estos temas bíblicos y religiosos. Asume tu responsabilidad. Eso quiere decir que tú eres responsable de lo que interpretes. La Biblia es responsable de lo que dice, pero tú eres responsable de lo que interpretes. Recuerda que una correcta interpretación será de bendición. Un poco de humildad es bastante importante para quienes tenemos un conocimiento avanzado de la Biblia. El conocimiento se comparte. Sin ignorancia, gozaremos de un mundo mejor. Consulta material de apoyo para la interpretación. Consultar distintas traducciones o versiones puede ayudar a entender un poco mejor la escritura, ya que unas versiones son más fáciles de entender por venir mejor parafraseadas al idioma que se tradujeron. Un comentario bíblico nos va a ayudar bastante. Una concordancia o un diccionario bíblico son herramientas que nos pueden ayudar más a interpretar la escritura. Recuerda que nadie puede interpretar solo la escritura, sino debe confiar en otros creyentes más avanzados para poder entenderla mejor. También considerar que nadie es perfecto ni es completo en su interpretación, sino solo Cristo puede hacerlo. No por eso debemos ignorar a los maestros de la Biblia. Existen muchas versiones de la Biblia que son buenas. En este caso mi recomendación es la versión Reina Valera 1960. También hay lenguaje actual o la versión contemporánea. También hay Biblias de estudio que pueden ayudarte. No uses la versión que usan los testigos de Jehová. Es una mala traducción. Por último, he decidido dejar una advertencia. El peligro de leer la Biblia. Jugar con fuego no es para nada buena idea, ya que tarde o temprano pagaremos las consecuencias. La Biblia fue escrita porque Dios revela al hombre quién es su creador, y su deseo de que cada ser humano sea librado de la ira de Dios. Irónicamente, Dios nos quiere librar de su ira, pues Él quiere evitarnos ir al infierno por toda la eternidad. En sus páginas está contenida la puerta, el camino, la verdad y la vida eterna. Así que del mismo modo que nos libra del infierno, por otro lado, muchos han corrompido su verdadero mensaje, trayendo condenación a sus almas, pero lo que es peor, arrojando al infierno a billones de almas. La Biblia no debe dividir a la humanidad. Hay muchas religiones que consideran o que se consideran cristianas,
pero la verdad es solo una. Hay un solo Dios, un Señor, un bautismo, una fe, un mismo Espíritu que da dones, un Salvador para todos, una Iglesia. La mala interpretación de la Biblia ha dado lugar a tradiciones, sectas, distintas denominaciones. Por eso al leerla debemos ser cuidadosos de no crear una secta, de traer una denominación más de las que ya hay. La Biblia es objetiva en el sentido de que enseña lo mismo para todos, y eso evita que la religión o la fe que pueda haber en cada ser humano sea regida por las palabras, es decir, el rojo es rojo, Cristo es Dios y no otra cosa, el infierno existe y eso es. Si tenemos el debido cuidado de interpretarla, no habrá divisiones y tantas denominaciones cristianas.